¿En qué nos quedamos ayer? ¿Quién hace un resumen de la clase de ayer? Ah, pues el jefe que llegó tarde. Adelante, Perdón, profesor. maestra, perdón. Bueno, pues el día de ayer vimos, bueno, para empezar empezamos a ver el tema de ORP. Empezamos a ver, pues, para empezar, qué es el ORP, su significado. Este, bueno, explica como de manera general o, o como más detallado. En general, como para acordarnos, porque ha pasado mucho tiempo. Ujú. Sí, bueno, entonces lo primero que vimos, pues, fue el concepto en sí de ORP. Vimos también los conceptos de oxidación, de reducción. Vimos otros compuestos, otros conceptos como la estandarización, ese que es un tema muy importante, una de las cosas muy importantes que vimos. El ORP en las soluciones, la ecuación de Nernst, ¿me parece que se llama así? Sí, de Ujú. Nernst. Y también me acuerdo que vimos, sí, el instrumento de medición de ORP. Platicamos acerca de ellos y sus electrodos que tenían. El electrodo de medición, el de referencia. Y creo que es todo. Creo que fue todo lo que vimos ayer. ¡Qué rápido! Joven José Antonio Núñez, ¿qué agregarías del resumen de ayer? Pues en general, pues como tal la definición, ¿no? Que se hace el potencial de óxido de reducción, que pues, Ujú. es una medida que se da en milivolts, y pues nos permite conocer la tendencia de una sustancia química pues oxidarse o reducir, y pues de lo que había dejado de tarea, pues entendí un poquito más cómo nos puede servir. Decía que específicamente nos servía para observar cuando ya se lleva a cabo completamente la oxidación o reducción de una sustancia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, joven José Antonio. Vamos a continuar entonces. Permítanme, por favor, proyectarles el apunte. Tengo, ahí les va. Bueno, ¿qué más? ORP. Aplicación del ORP. Bueno, como hablamos ayer que empezamos a conocer la variable, pues dice aquí, la aplicación de esta variable, ¿de dónde la podemos medir? Pues normalmente va a resultar ser una experiencia frustrante y confusa, porque la verdad verdadera es que no alcanzamos a entender qué rayos significa. Alguna vez un cliente me dijo, pues es que nos dijeron que en ciertos milivolts el proceso funciona mejor. Entonces tenemos que medir el potencial redox, o a veces nada más le dicen el redox. Pero pues es parte de la investigación. Estaban unas ingenieras, unas muchachas muy jovencitas, haciendo un posgrado en la Universidad de San Luis Potosí, patrocinado por Peñoles. Era un proceso de minería donde se mide el ORP. Pero no alcanzaban a entender por qué, y eso que ya eran doctoras, ¿no? Bueno, eran másters. Ajá. Es una experiencia confusa. No es fácil saber dónde es bueno aplicar el ORP. Cuando consideramos que en una aplicación podría ser útil, pues ya sabemos que es necesario primero saber cuál es la media reacción escrita como reducción. Tenemos que saber cuál es el rango de concentración donde va a estar variando la presencia de todas las sustancias químicas que aparecen en la media reacción. Y entonces las ponemos en la ecuación de Nernst y observamos.
Pero la verdad verdadera, como decía en alguna parte del texto ayer, es mejor probar la aplicación al laboratorio antes de ir en línea. Ya cuando por fin vemos, sí me va a servir. Ya estoy midiendo ORP. ¡Wow! Menos, no sé, menos 800 milivolts. ¿Eso qué significa? Dice, hay que ser cautos cuando interpretamos una medición de ORP, porque como ya vimos, hay muchos conceptos que tenemos que tener en mente, que tenemos que tener muy presentes cuando estamos enfrentando una aplicación de ORP. Algo importante, y es el mensaje de hoy, es que el ORP se usa mejor para ir siguiendo cambios en la concentración, más no para hacer la medición de concentración. Esta figura es un proceso que funciona como dice aquí. Y de acuerdo a lo que se observa ahí, ocurren aquí algunas notas. Se conoce la media reacción, se coloca en la ecuación de Nernst y además se toma en cuenta el pH. ¿Por qué se toma en cuenta el pH? Vean esto. ¿A qué les suena? Logaritmo, concentración del ion hidrógeno en el denominador. Cuando esto lo subimos, le pone un menos acá. ¿De acuerdo? Entonces vean, esto y esto, ¿a qué les suena? ¿A qué más les suena? A lo que era el pH, que es la concentración de iones. A pH. Pero elevado a la 14, ¿sí ven? Esta ecuación no nos va a decir qué ORP esperamos. Ya lo habíamos dicho, ya lo sabemos. Pero nos permite observar algunas cosas. Vean esto. Esto significa que además de ORP, hay una dependencia muy grande del pH. Elevado a la 14, imagínense. Casualmente a la 14. ¿Qué quiere decir? Que el pH se tiene también que medir y controlar, porque si el pH cambia, el ORP cambia. Y aquí está clarito, si el pH cambia poquitito, elevado a la 14, todo el ORP va a cambiar, toda la ecuación. Aquí dice, para eso sirve la ecuación, ¿ok? La cual podemos utilizar para cualquier media reacción y tal. Otra vez, el ORP se usa mejor para medir cambios, no concentraciones absolutas. ¿De qué? Pues de todo lo que participa en la media reacción. Me regreso acá. Y creo que esta es la forma más aterrizada en la que les puedo explicar esto. Si encuentran un proceso que se comporta como esto que está aquí, que es un proceso, entonces el ORP sí les va a servir. Si su proceso o su reacción química no se comporta ni se parece a esto, yo les diría no se arriesguen, mídanle pH, mídanle conductividad, hagan magia, programen una bola de cosas bonitas en su sistema de control o PLC y no se metan más en Honduras. No está fácil, no tenemos el sustento para ir más allá. Si tienen la lana para poner un instrumento, hacer una prueba de laboratorio y arriesgarse a que no funcione, es lo mejor. Pero si su proceso se comporta como esto que está aquí,
sí podrían tener una chance. Hagan la prueba en laboratorio porque ya sabemos qué es el tipo de resultado que esperamos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues creo que a estas alturas, para todos los que estamos aquí, es muy fácil interpretar esta gráfica. Es más, déjenme la llevo acá a un PowerPoint para rayonearla. Ay, no me quedó centrada. Hoy se ve muy gacha. Déjenla recorto y ya se las proyecto. Así, denme un momento. Ya les pongo toda la pantalla. Ahí estamos. Bueno, esta es esa gráfica. Esta es esa gráfica. ¿Qué dice? De aquí para allá va ocurriendo la reacción mediante la adición de SO2. Aquí en esta gráfica vertical leemos el ORP. Aquí en esta gráfica vertical del otro lado leemos la concentración en partes por millón del cromo 6. El cromo 6 es un ion bien mala onda, súper mala onda. Hay una peli con la Julia Roberts donde investigan porque hay contaminación por cromo 6 y la gente se muere bien gacho y así. Es una cosa muy mala onda. Entonces, perdón, en español le pusieron, creo, una mujer audaz, en inglés se llama como el personaje Erin Brockovich. Entonces, pues para que no sea tan mala onda, el cromo 6 se reacciona hacia cromo 3. Por eso en el apunte dice todo ese rollo de que el cromo 6, el par redox, cromo 6, cromo 3 y así. ¿Ok? Bueno, el cromo 6 se reacciona hacia cromo 3. Se reduce. El cromo 6 es esta raya. Y al mismo tiempo que se está reaccionando el cromo 6 para convertirlo hacia cromo 3, se está midiendo el ORP, que se lee acá, y el resultado de la medición es esta línea verde, bueno, negra, que estoy aquí acompañando en verde. ¿Vale? Bueno, ¿qué dice aquí? Aquí dice que pues tenemos harto cromo 6, todo lo que va a reaccionarse. Empezamos a medir ORP, pues como que mientras esto agarra la onda, hasta de rato empieza a darse la medición del ORP. Para que la reacción se dé, necesita un catalizador, que es el dióxido de azufre, y se empieza a adicionar, aquí es como si fuera T igual a 0. Ajá. Y ahí va el tiempo, ¿no? Para allá, de aquí para allá. Se empieza a adicionar dióxido de azufre. Ya va aquí, ya va aquí, ya va aquí. Y así, en cada instante de tiempo. Bueno, esto ocurre en continuo, ¿eh? Es una reacción química. Entonces va ocurriendo la reacción química y como el cromo 6 se está transformando en cromo 3, pero recuerden que es el mismo átomo. El mismo cromito lo agarramos como si le arrancáramos los pelos, le quitamos los electrones y ahora ya se llama cromo 3, pero es la misma cosa la que seguimos teniendo aquí en las manos. Bueno, la que está aventada ahí en el reactor. ¿Ok? Entonces se va convirtiendo hacia cromo 3
Por lo tanto, su concentración, partes por millón concentración, pues va bajando. Y ven que tiene un comportamiento bastante lineal. Hasta que casi se termina, pues como bajar de peso, los últimos kilos cuestan más. Y listo. En algún momento ya acabamos. Ya todo el cromo 6, aquí de rato, está asintótico este rollo. Ya después de un rato acá, ya se terminó de reaccionar, de convertir el cromo 6 en cromo 3. Al mismo tiempo hicimos la medición de ORP. Aquí pues todavía no teníamos medición, aquí pues se empieza a generar la medición, aquí como que pues todavía no cambia tanto, aquí pues como que ya medio le empezaron a dar ganas de cambiar, acá como que ahí la lleva, acá como que aguas ya se nos está cayendo y aquí ya se nos cayó. Wow. Y aquí pues ya está bien caído, ¿no? ¿Sale? Vean que si comparamos estas dos líneas, no vamos a obtener una relación entre ellas. No se siguen una a la otra, no son función una de la otra. Todavía más, no son múltiplos, es más, no son un 1. Es lo que buscamos, que el instrumento sea un 1 con la variable que queremos controlar. Si quiero conocer la concentración del cromo 6, pues la verdad es que no se parecen nada. Este con este no es un 1. ¿Ok? Acuérdense que hay logaritmos y quién sabe qué en la ecuación y las concentraciones molares de quién sabe qué. Es compleja la relación. Para eso sirve la ecuación, para darnos cuenta de ello. No nos vamos a poner a contar iones ni concentraciones molares. Es más, aunque lo tuviéramos, no nos va a dar el ORP. Bueno, por eso hay que hacer esto en laboratorio. Empezamos a agregar el dióxido de azufre, se reacciona, se ve el ORP. Entonces, ¿qué dice aquí la nota? Que este proceso, conforme se acerca hacia el final de la reacción, cuando ya hay bien poquito, casi nada y casi se acaba el cromo 6, en algún momento ocurre esto, que el ORP cambia repentinamente y ocurre hacia el final de la reacción. ¡Wow! Porque antes como que le da hueva, vean. Pero ya cuando esto se va a terminar, es cuando el ORP dice, ¡wiu! Y se cae, disminuye rápidamente. Entonces, pareciera como una aplicación on-off, como una detección de cuando ya se tiene el final de la reacción. Entonces, esa detección ya nos dice, ¡oh, ya se acabó la reacción! Ya no le eches más dióxido de azufre. Ah, no, no, ya párale. ¿Ok? Entonces, vean los elementos de esta aplicación. Primero, la concentración pareciera ser nuestra variable de interés. Y que querríamos medir las partes por millón de cromo 6 con el ORP. Vemos que no se parecen, pero ocurre este fenómeno hacia el final de la reacción de la caída repentina del ORP. Bueno, de algo sirve. Si algo que reacciona se comporta así, en algún momento se termina la reacción y ven que estamos hablando de un proceso batch, no de un proceso continuo. Es decir, esto no se sigue alimentando, sino que se termina y se acabó el proceso, ahí el proceso se acaba. Un proceso batch es cuando llenamos el bote, le echamos lo que tiene, los ingredientes que le tenemos que echar al bote, esperamos a que esté licuado, como un licuado en la licuadora, le echo las fresas, le echo el azúcar, le echo la miel, le echo las semillas de chía, le echo la leche, le tapo, lo pongo a reaccionarse, bueno, en este caso es mezclarse. Ya cuando veo como que las semillitas de fresa ya no se ven tanto, como que le pongo el alto, la velocidad alta,
Le vuelvo a bajar para que se haga espumosito y la apago. Y lo vacío en mi vaso enorme de licuado de fresa. Si quiero otro licuado, tengo que volver a echar otros ingredientes. Ese es un proceso batch. Ajá. Un proceso continuo es como el fondo, 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 fondo. No hacemos traguitos, 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 sino que va en continuo para adentro, ¿no? Así, en continuo. Síguele, flujo continuo, así, abre la garganta, así. ¿Sale? Entonces vemos aquí que esta reacción tiene que ocurrir para una cantidad definida hasta que se acabe. Cuando se acabe, se acabó y después volvemos a empezar otra, como el licuado de fresa. ¿Ok? Que es un proceso batch, un mixing ahí. ¿Ok? Para eso sí sirve el ORP. Pero si lo que quisiéramos es medir la concentración de cromo 6, pues no la vamos a hacer. ¿Ok? No la vamos a hacer. Entonces, la aplicación como la describe el apunte es esta. ¿Hasta aquí alguna duda? Pero aquí dice, ¿no? Pues la gráfica es algo que podemos interpretar de manera muy sencilla. Aquí le ponemos rayita para leer esta y acá le ponemos otras rayas para leer esta. Y ahí la llevamos, ¿no? Entonces, leer la gráfica, bueno, hemos leído gráficas más horribles, ¿no? Bueno, más complejas. Bueno, sucede que en cierta planta ocurre exactamente este proceso. ¿Cómo es? El proceso consiste en reaccionar cromita, un material dentro del cual su composición química en su molécula, el cromo tiene un estado de oxidación de +6. Esa es la cosa tóxica. Eso sí es tóxico, no la ex que los busca y los vigila y luego les llama. Ya compré un coche. A mí que no me importa. Ya haz tu vida. Bueno, ten cuidado cuando cruces la calle. No más digo, cuídate, adiós. No, esto sí es tóxico. Bien gacho, el cromo 6. Hay una peli. Bueno, la cromita se mete a un reactor, se disuelve en ácido sulfúrico en pH de 2, por eso viene la tabla de 2 pH en el apunte. Se disuelve, la cromita es como una tierrita, como un polvito, bien tóxico, bien tóxica, como la del coche. Se disuelve en ácido sulfúrico más tóxico. Y ya que está disuelto, se le agregan una bola de cosas, se reacciona, y la molécula que resulta es un dicromato de sodio, creo. Ese dicromato de sodio en su molécula, el átomo de cloro tiene un estado de oxidación de +3. Por eso la reacción en el apunte, que está bien incomprensible, así como dicen, pues medio más o menos, ¿no? Y pues es lo que dice la gráfica, ¿sale? Pero en la vida real se llama la cromita, se disuelve en ácido sulfúrico, se le agrega no me acuerdo qué otra cosa, que ya se me fue de la memoria, esto tiene muchos años que lo fui a ver, y se convierte, se reacciona hacia dicromato de sodio. El dicromato de sodio es una sustancia química que se usa en la industria del tratado de la piel, en el proceso de la tenería, allá en León, Guanajuato. Esta planta está en San Francisco del Rincón, pegada a León. Entonces ahí queda en corto suministrar esta materia prima, que es una sustancia química
que pues ya no es tan tóxica como la cromita, que tiene el cromo en su estado de oxidación +6. Esa es la historia real de la aplicación que está en el apunte. Y esto pues se entiende mejor, ¿no? Bueno, ahí voy a la planta. Me explican su proceso. Y antes a los estudiantes pues nos hacían un poco diferentes, que me acuerdo de mi apunte del ORP. O sea, sí me acordé, ¿eh? Y les digo, oigan, de casualidad no le agregan dióxido de azufre. ¡Ah! Sí, ingeniera, usted sabe mucho de procesos químicos. Y yo, ¡uf! Por su pollo. Y entonces me explicaron el proceso completo. Para que se reaccione hacia el dicromato, tienen que agregar dióxido de azufre. Pero el dióxido de azufre no es de que voy a comprar una pipa de dióxido de azufre. Es gaseoso en condiciones atmosféricas. Voy a comprar unos cilindros de dióxido de azufre. No, no funciona así. O sea, un cilindro se acaba en 10 minutos. No vamos a traer pipas. Se tiene que producir en sitio. Se tiene que tener un quemador de azufre, toneladas de azufre, echarlas al quemador, hacer vapores de azufre, pasarlo por una corriente de aire, que el azufre tome el oxígeno del aire, al fin hay mucho, y entonces se forma la molécula ahí con su propio proceso para finalmente producir, generar en sitio dióxido de azufre. Y ese proceso es caro. Que llego con mi figurita, esta que estamos viendo aquí, que les echo este mismo rollo que dice el apunte que ustedes conocen muy bien, que hicieron la tarea. Y entonces lo que me explicaron fue esto. Nosotros echamos al bote nuestra cromita y esperamos a que se termine la reacción. Nosotros necesitamos saber cuándo se termina la reacción para dejar de suministrar el dióxido de azufre, para bajarle 2 rayitas al quemador. El analista, el mono que prueba aquí el laboratorio, llega con su casco, llega con su vasito y toma la muestra, se lo lleva. Tarda un ratote. Y después de un rato ya nos dice cuántos milivolts sacó. ¿Quién sabe qué le mide, pero nos dice los milivolts? Pero a veces como que nos tardamos y tomamos la muestra aquí. Y entonces ya se nos pasaron los milivolts y no sabemos desde cuándo ya se acabó la reacción. Y entonces le seguimos echando dióxido de azufre todavía hasta allá, pero no sabíamos que le tuvimos que haber detenido la adición desde antes. Si nosotros pudiéramos saber cuándo se termina la reacción, podríamos ahorrar mucho dinero porque ya no le estaríamos echando el dióxido de azufre que requiere combustible. El azufre se tiene que quemar hasta como 600 grados centígrados para que se combine con el oxígeno. Entonces, eso es un recibote de gas. Si supiéramos, seríamos muy felices. Que les platico este rollo y adivinen qué pasó. ¿Qué creen que sucedió? ¿La contrataron o se pusieron muy felices de que les dio esa solución? ¿De que ahorraron No, dinero? a mí no me contrataron, pero cuando tuvieron esa solución dijeron, quiero 2, porque tenían 2 reactores. Así literal, quiero 2.
Pues sí. Oye, pero nada más te va a decir hasta que se caiga. No me importa, ¿sabes cuánto me voy a ahorrar? Ah, pues sí, da. Y entonces es equivalente a que este men esté sacando pruebas a cada rato, a cada rato, a cada rato, midiendo los milivolts, hasta que por fin se le caigan los milivolts. Pero si se tardan, pues quién sabe desde cuándo esa reacción ya estuvo. Ajá. ¿Qué fue lo que hicieron? Implementaron una medición de ORP y vivieron felices para siempre. Eso fue lo que sucedió. Por eso, cuando una aplicación se comporta como esto, hay chance, hay posibilidad de que funcione esto del ORP. Ujú. Pero si no, sí va a ser no tan fácil el camino. No se nos va a ocurrir a la primera, es más, ni nos vamos a acordar. Si de pH no se van a acordar, imagínense del ORP, ¿no? Es lo que les puedo decir. Ahí implementaron su medición, no sabían que existía y fueron felices para siempre. Y esa fue una historia bien bonita. ¿Ok? Me regreso al apunte. Es eso mismo, shalala, el cromo 6, el cromo 3, pero aquí lo explica a nivel de, pues, ver el estado de oxidación de la sustancia que interesa. Pero recuerden, y lo vimos la clase de ayer, podría ser que el sensor de ORP empiece a reaccionar a otro par redox, a lo mejor al del oxígeno. Ajá. Así como el error del sodio en pH. Por eso hay que hacerlo primero en laboratorio, ¿sale? El pH puede tener una influencia muy grande en el ORP. Y aquí está por qué, para eso sirve la ecuación. Y entonces por eso cuando el pH cambia, ¿y por qué es tan bajo? Porque se disuelve esto en ácido sulfúrico, así va el proceso. Pero aquí en el apunte no lo dice. Si el pH cambia, pues vean que esto está a la 14, pues vean el efecto en el ORP. ¿Ok? Por lo tanto, el ORP se usa para medir cambios en la concentración, no el valor puntual de esta concentración. No hay manera, vean, no hay una relación entre las dos variables, ¿no? Bueno, entre la variable y la medición. No hay, no es posible. Pero sí podemos medir el cambio. ¿Dónde ocurre el cambio? Hacia el final de la reacción. Vean. Ahí. ¿Sale? Eso es lo que significa todo ese rollo. Y nos pone aquí un ejemplo. ¿Sale? Bueno. Sucede que a veces queremos medir ORP con cualquier cosa que se esté reaccionando. Una reacción muy común es la desinfección del agua. Cuando le agregamos cloro o cloralex, hipoclorito de sodio. Cuando le echamos cloro al agua, lo vamos a ver en el tema de cloro disuelto, se producen dos compuestos. Los dos tienen cloro. Dos compuestos. Pero a los dos compuestos se les llama cloro libre. Existe la media reacción. Si la ponemos en la ecuación, pues vemos que el protagonista es el cloro. Dependiendo de la concentración de cloro, es la desinfección efectiva hasta asegurarnos que esa agua se ha desinfectado. Se tiene que controlar la desinfección, la variable es la desinfección a través de la concentración del cloro libre, que significa la concentración de los dos compuestos de cloro. Rayos, eso ya no me gusta, parece clase de química. Bueno, vamos a ponerlo en la ecuación. Como que tampoco me encanta porque
Tengo cloro aquí y tengo cloro acá. ¿Qué rayos hago? Bueno, hago magia, hago álgebra para tratar de expresar esto en términos de la concentración del cloro libre. Ca es la concentración de cloro libre. Bueno, pues yo hice magia como pude y tengo una relación de ORP hacia la concentración de cloro libre. Pero otra vez, vean lo complejo de esta ecuación. O sea, quién sabe qué rayo signifique, pero lo que sí veo es que el camino está muy largo para que el ORP sea inversamente proporcional a la concentración de cloro libre. ¿Cuál es el camino largo? pH. pH otra vez. Bueno, con este se nos va. Relación logarítmica, temperatura, electrones que son ganados. Una bola de cosas que con mi álgebra le zambutí hasta acá. La concentración molar del ion cloruro. Mi potencial estándar de las tablas. Eso sí lo puedo ver en la ecuación. No está tan directo el camino de hacer de hacer proporcional el ORP con el cloro libre. Esto también lo vi en cierta planta donde se hace cierto papel Palfun y no les funcionó. Terminaron quitando el instrumento de ORP. Porque vean, aunque nos cueste trabajo interpretar la ecuación y shalala, no que ya no iba a ver la teoría del ORP. Lo que sí nos muestra la ecuación es lo siguiente. La medición de ORP depende de la concentración del ion hidrógeno. Ahí está. Es decir, depende del pH. Depende del ion cloruro. Aquí está. De su concentración molar, ahí están los corchetes. Depende, pues, de la concentración del cloro libre, que es la que me interesa, y también depende de la temperatura. Tengo una sola ecuación y muchísimas incógnitas. ¿Cómo elimino las incógnitas? Cuando, igual, desde que veíamos álgebra, haciéndolas constantes. Por lo tanto, para que el ORP, este voltaje, sea una medición confiable del cloro libre, deberá cumplirse que el pH, aquí está, la concentración del ion cloruro, aquí está, y la temperatura sean razonablemente constantes. Eso sí es evidente en la ecuación. Así como deducen los matemáticos, ¿no? Y claramente se observa de la ecuación 13 que, así que claramente, que para que el ORP signifique cloro libre, todo lo demás debería ser constante. Bueno, ahí donde tiraron el instrumento de ORP a la basura, el ORP se medía en aguas residuales del proceso de papel, lo cual nunca, never de limón en la vida iba a tener el pH constante. El ion cloruro. El cloro se combina con lo que sea en la vida. Nunca vamos a tener la concentración del ion cloruro constante. La temperatura. A veces llega mucha agua de los secadores, a veces llega más agua de otro lugar. Los secadores son rodillos muy calientes sobre los que pasa la hoja de papel cuando todavía es pulpa, es decir, mucha agua con fibrillas del papel. Y todo eso pasa a gran velocidad y es como una gran sábana de papel, pero todavía mojado. Al tener contacto con la superficie de los rodillos muy calientes, muchísima agua se evapora.
después se condensa, pero viene, of course, a muy alta temperatura. Se le evapora el papel y queda la hoja del papel. Entonces, la temperatura tampoco podía ser constante. Adivinen qué iba a pasar en su aplicación de medir cloro libre con ORP. ¿Sí ven eso? Si fuera agua potable, el pH tal vez podría estar medio constante. Podríamos implementar un control de temperatura bien picudo. Y el ion cloruro, pues ahí como sea. Pero era agua residual, o sea, la propia aplicación era cero candidata para una medición de ORP, que signifique que la reacción de desinfección se ha completado. Cuando le echan cloro al agua, cuando desinfectan la lechuga y le echan 3 gotitas de cloralex, hay una reacción química llevándose a cabo ahí. El cloro gas y el H2O se convierten en HOCl y OCl-. Hay una reacción química. Estas sustancias con cloro son altamente oxidantes. Otra reacción química y van a oxidar a las bacterias, por eso se mueren, porque se oxidan. Por eso nosotros tenemos que comer arándanos porque son antioxidantes y no envejecemos y no nos morimos. Igualito pasa a las bacterias, tenemos que si se mueran, entonces las oxidamos. ¿Con qué? Con una sustancia muy oxidante que se llama ácido hipocloroso. ¿Vale? Así va la cosa. Es una reacción química. Entonces decimos, nos emocionamos, ¿no? Yo llevé ORP, voy a hacer que mi planta esté bien controlada. ¿Dónde hay una reacción? Pues en la desinfección. Échenle harto cloro al agua, le voy a medir ORP y entonces encontramos resultados como estos. Para eso sirve la teoría, para saber qué vamos a encontrar en la práctica. No para calcular el ORP, para eso lo voy a medir. Se miden los milivolts y se acabó. ¿Ok? Y otra vez, con esta aplicación, con este ejemplo, vemos que pues el ORP no sirve para medir concentración. Depende de demasiadísimos factores. Lo que sí sabemos es que la ecuación está muy cañona, lo cual quiere decir que el resultado depende de muchísimos factores. Por eso es tan cañona la aplicación. Por eso hay que reducir las variables. ¿Ok? Para eso sirve. Muchas veces van a ver que se quiere medir concentración con ORP, como lo que acabamos de ver del cloro en el agua. Pero sin entender exactamente todo lo que implica. Ajá. Por eso los resultados son frustrantes la mayoría de las veces. ¿Para qué cosas sí lo vamos a usar? Para monitorear reacciones y cuando éstas se hayan terminado, en el momento que pase esto con el ORP. El texto lo dice de manera muy elegante, en idioma muy químico, pero lo que buscamos para automatizar es esto. Si esto sucede, ya la hicimos. Si esto no sucede, mejor despídanse de la aplicación. ¿Sale? Hay otro tipo de aplicaciones, ya que ven las aplicaciones en su investigación lo van a ver. Ajá. Pero de inicio, y se van a tener que meter a conocer el proceso. Pero de inicio, vámonos con esta idea. El ORP sirve para encontrar el cambio en el progreso de la reacción, no para medir concentración. Y ya en términos químicos se busca el punto de equivalencia, que es cuando la reacción de óxido-reducción se ha terminado. Este renglón y medio es el resumen de para qué cuernos tengo que saber de ORP.
¿sale? Lo demás, pues, está elegante. Las curvas de titulación que les gustan a los químicos y todo esto. Aplicaciones, pues, las que van a encontrar ahí en las hojitas, ¿sale? Por ahí algo de control biológico, en minería se está usando para detección de fugas, ajá. Para la destrucción del cianuro, que es una aplicación que van a ver ahí en las aplicaciones. Para la decloración, cuando lo que queremos es más bien quitarle, no ponerle cloro a las cosas. Para la reducción del cromato, ¿se acuerdan? Ahí con la cromita. En la producción en el proceso de hacer el cloralex también. Ven que hay mucho cloro ahí. Ajá. ¿Qué más? Dice aquí que están albercas y torres de enfriamiento, pero sí hay que irnos con cuidado en una aplicación de ORP. Dice aquí, ¿cómo le hacemos si queremos abordar una aplicación de ORP? Dice, y es todo lo que hemos visto, es como la conclusión. Vean. Consíganse la media reacción en un libro o con el monoquímico si es que sabe. Anota, apúntale todas las sustancias químicas que hay en la media reacción y el rango en el que va a estar variando su concentración. Usa la ecuación y con ayuda de un químico que haga ahí la titulación, busca el punto de equivalencia en todo el rango de pH. El pH está relacionado. Claro, dependemos de cómo sea la media reacción. ¿Sale? Y esto medio va a ayudar a darnos cuenta cómo sería, cómo estimaríamos que fuera el comportamiento del ORP, ¿vale? Pero hay que ir al laboratorio antes de hacerlo en vivo. Por más que conozcamos las sustancias y las metamos a la ecuación, lo mejor es probar en laboratorio antes de ir en vivo. ¿Vale? ¿Preguntas o comentarios? ¿Ninguno? Ya se durmieron, oigan, ya los arrollé con tanta historia. Creo que se me fue el internet y sigo hablando como crazy y no me di cuenta. No, maestra, aquí estamos. Pero creo que no hay duda. Muy bien, muy bien. Calibración. Existen los buffers de ORP, pero cosa buena, la calibración de ORP se hace en un solo punto. Entonces se calibra igual que pH, pero no dos veces, nada más una. Ajá. Hay que ser cuidadosos. Los buffers pueden ser sustancias químicas un poquito tóxicas, no como la del coche, pero sí. Y algo importante, no hay un buffer reconocido internacionalmente como un estándar de calibración. Hay algunos que son populares, pero así de que digan, este es un estándar trazable al NIST, pues no. ¿Qué más van a encontrar? Lo más fácil, pues, es ir a la tienda de buffers, comprar uno y se acabó. ¿De cuánto tiene? Pues de 476 milivolts. Ah, deme uno y ya. Pero algunos buffers tienen que prepararse. Las recetas no lo hagan ustedes, se lo dan a su analista. Vean, por ejemplo, dice, un estándar es una solución de 0.1 molar de hierro 2 en sulfato de amonio y 0.1 molar de hierro 3 en sulfato de amonio, todo ello en 1 molar en ácido sulfúrico. Ni se acuerdan de su clase de química. Dénselo al analista, a él le encanta hacer esto.
Si se acuerdan de su clase de química, pues ya le hicieron, ¿no? Lo pueden preparar, pero mejor vayan a la tienda y cómprenlo, ¿vale? Entonces, algunos buffers se tienen que preparar. Cuídense porque son cosas químicas. Algunos se preparan utilizando buffers de pH. Si usan buffer de 4, estos son los milivolts que resultan a diferentes temperaturas. Pero si usan buffer de 7, estos son los milivolts de la solución. ¿Vale? Pero mejor cómprenlos. Finalmente, ¿cómo se limpia el sensor? Pues es platino, se limpia como limpiarían la joyería de platino, que es ahí dándole unas pasadas con bicarbonato de sodio. Le dan vueltas, 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 lo pulen, le pasan un trapito, sí se puede ahí tallar hasta que luzca brillante y reluciente. Es platino, es metal. ¿Sale? Y esto es lo mínimo indispensable que hay que saber del ORP. ¿Cómo ven? A mí se me dio una duda con el buffer. Entonces, digamos, el de pH se pedía pues, con un determinado valor de pH. ¿Este lo pedimos tal cual con un determinado valor de voltaje? Son dos cosas diferentes. Si vas a la tienda a comprar un buffer ya hecho, lo pides por milivoltaje. Me da un buffer de 1000 milivolts. Ah, sí, qué chido, aquí está, niño, ándale, gracias. Y así. Pero, si tú lo preparas, pues tienes que saber de cuántos milivolts lo quieres hacer. ¿Quieres uno de alrededor de 100 milivolts o alrededor de 300 milivolts? Ah, pues como de 300, entonces lo preparas con buffer de 4 pH. Hay recetas muy hechas, te consigues las sustancias y los preparas, ¿no? Pero tienes que saber dónde va a andar tu proceso, mismas recomendaciones que en pH, ¿sale? ¿De acuerdo? Pero si vas a la tienda, pues ya pides uno de 500 milivolts. Nada más tengo de 476, pues démelo. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien, ahí está. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Cómo ven esto del ORP? ¿Se avientan? Ay, maestra, está bien difícil. ¿Verdad que sí? Sí, justamente estaba, bueno, que me tocó exponer la aplicación de eso hace rato empezando a leer el tema, bueno, los que venían ahí, y no sé, sí se me hace como complicado. Ujú. Sí, sí lo es. La verdad es de que ahí en esa planta coincidió que es exactamente la aplicación del apunte. Pero si me dicen, oye, mira, tengo una reacción bien cool, ¿cómo ves? ¿Le medimos ORP? No, o sea, no, quién sabe, la neta sabe, con permiso a Dios, y las saladitas están bien doraditas, y pues ahí pregúntale al del laboratorio, ¿no? Usted cómpremelo, porque sí, no está fácil. Por eso les decía, es una variable difícil de explicar, no sé cómo le voy a hacer para hacer mi mejor esfuerzo de explicar. Cuando estamos en una planta es difícil decidir si sí es la variable que necesitamos medir. Si nos lo explican, pues está difícil de comprender todo lo que implica esto. Y muy frecuentemente tenemos resultados frustrantes, como lo del cloro allá con los de la planta de cierto papel de baño. En otra planta lo usan para medir la desinfección del agua, pero con ozono. Le agregan ozono al agua y tenían dudas, ahí va la princesa. Y ya se hizo la discusión técnica de esas que enriquecen y ya nos gritoneamos, ¿no? Bueno, sí
pusimos determinantes y que me dicen, yo lo que quiero que tú me digas es cuántos milivolts son cuántas partes por millón de ozono. Y yo, no, pues la neta no sé. Pero tú eres la experta. No, la neta, no sé, no tengo idea y nunca se lo voy a decir y nunca se lo va a decir nadie sobre este planeta Tierra. Pero ¿por qué? Y así, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice? Pues me aventé esta clase en media hora para tratar de hacer entender que no está fácil, no está fácil. No tengo idea cuántos milivolts son cuántas partes por millón de ozono. ¿Quién sabe? Ustedes tienen laboratorio, pruébenlo. Yo no tengo idea. Bueno, ¿cuándo vienes para traerme el de ozono Polaris, el del generador de ozono? No, pues cuando quieran, pero voy a tener que decirles el mismo rollo. No tengo idea. No poseo información, lo que es lo mismo NPI. Y lo siguen midiendo, pero quién sabe qué signifique. ¿Qué es lo que hacen? Ahí es un proceso continuo. Está el agua. Bueno, a veces no, a veces sí llenan el tanque y ya almacenan ese tanque y hasta que se les acaba lo vuelven a llenar. Pero otro creo que sí lo hacen continuo. Continuamente entra el agua, continuamente sale, continuamente le agregan el ozono y a la salida prueban si ya está el ozono disuelto y ellos se han encargado de más o menos tantearle a los milivolts. ¿De qué se trata? De que los milivolts estén constantes para la concentración que genera una reacción tal que al final el ozono residual es de tales partes por millón probadas con laboratorio. Pero es bien empírico y ellos se lo aventaron así y viven felices o medio felices o a veces hacen berrinche, pero no hay forma de saberlo, es bien empírico, ¿no? Bien empírico. Solo saben que algo reacciona con otra cosa y que como es una reacción química debería haber unos milivolts y pues ahí siguen, ¿no? Ahí siguen midiendo. Cosa buena, se van a encontrar muy poco esta variable. Cuando ya por fin encontraron que sirve, la van a encontrar muy poco. Pero de aventurarse, sí sean cuidadosos. Yo les diría, si se portan como la de la cromita, aviéntense a decir que lo prueben en laboratorio, pero todavía medirlo no. Y hacer muchas pruebas así, de que pues a ver, échale, mídele con una muestra los milivolts y ve si ya está como quieres. Y pues ya, ¿sale? Ese es el ORP y ya podemos hacer nuestro examen. Muy bien. Ya tienen tarea para el viernes, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, tienen tarea para el viernes, examen para el lunes y falta la tarea para el martes. Conductivity. Martes es clase chiquita, página 1, 2, 3, 4 y 5. De la 1 a la 5. Porfa. Listo, terminamos justo a tiempo. Gracias por conectarse. Si hay dudas, tenemos la clase del viernes para dudas. Vemos las aplicaciones, no me acuerdo qué más, a ver con qué los entretengo. Y, ya sé con qué los voy a entretener. Y vamos a tener clase chiquita el viernes, ¿sale? Maestro, la tarea para el viernes nada más eran las presentaciones, bueno, los que les tocaba exponer. Pero creo que no nos ha dejado otra tarea. Sí, yo me acuerdo que había otra tarea, pero déjenme veo bien. Dice aquí, tarea para el 17 de agosto. Ahí vamos a ver lo de calibración, pero pues ya lo vimos. Entonces, para el viernes es el tema de calibración de ORP, que son página 13 y 14, por favor. Bueno, la mitad de la 13 y la 14, ¿sale?
Sí, la última página y media. Ok, y vemos las aplicaciones, una y una. Y tengo un mensaje en el chat. Mucha química. Ah, sí, mucha química, joven Monroy, sí. A los que nos encanta está chido, a los que no nos encanta, así de mí nada más díganme cómo le hago para automatizar, ¿no? Ok. Listo, 20:1, vámonos. Gracias, maestra. Nos Gracias, vemos. maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Maestra. Muchas gracias.